Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos entonces a dar comienzo a esta última parte de este retiro que, les repito, son aportes que dio don Enrique Suárez, que es un obispo que falleció el año pasado por la pandemia, por el COVID, y que verdaderamente era un hombre de Dios. Eh, yo me he dedicado pues a traducir bastante de una serie de charlas de él. Simplemente les he acomodado pues un poquito más estructuradamente, ¿va? Eh, ya al momento de hoy llevamos 6 charlas y esta es la última parte, ¿verdad? En, en las primeras 6 charlas vimos, por ejemplo, que don Enrique Suárez nos hablaba de la importancia de conocer a Dios y conocerlo partiendo también de un conocimiento propio, pero no de una manera intimista, tipo budismo, ese tipo de cuestiones, sino verdaderamente confrontarnos en lo que él llamaba, o también los padres del desierto, nuestros demonios, ¿va? El que no ha visto las primeras 6 charlas, pues las tiene que ver para que pueda entender todo este lenguaje, ¿va? Entonces, primer parte, conocer nuestros demonios. Segunda parte, decía don Enrique Suárez, combatir esos demonios en el desierto. Hay un contexto que él llama desierto, que evidentemente en este momento no puedo explicar. Tienen que ir a las charlas pasadas a aquellos que no lo han visto o que no lo entienden. Entonces, conocer mis demonios, combatirlos en el desierto, eh, permanecer en el combate o perseverar en el combate. También ya hablamos de que este permanecer es fundamental mediante la ascesis. Si alguien no sabe y no le suena la palabra ascesis, me disculpa, son las charlas pasadas. Es importante tener una ascética, una ascesis, para que este combate tenga fruto. Ahora bien, el siguiente paso, que es lo que vamos a ver ahora, tiene que ver con la oración, que dice que finalmente es lo fundamental, ¿no? Dice don Enrique Suárez que el conocimiento de los propios demonios, el pelear en el desierto, el permanecer, el tener una ascética, todo eso está bien, pero dice, más nada de esto tiene valor sin la oración. O sea, todo lo que hemos visto en las 6 charlas pasadas, nada tiene valor sin la oración. Y sigue diciendo don Enrique Suárez, porque quisiera que entendieran que el centro de la vida del ser humano es Dios. Porque Dios, es el único, aquel cuyo rostro es Jesús. O sea, no cualquier Dios, sino el único Dios, aquel cuyo rostro es Jesús. Y dice don Enrique Suárez, el centro del cristianismo es el amor, la pasión, la adhesión, la amistad con Jesús. En él, en Cristo, habita la plenitud de la divinidad. Él es Dios. San Pablo nos dice, quien se une al Señor se torna con él un solo espíritu. Ustedes ya tienen ese espíritu, dice don Enrique, por el bautismo, pero ahora le deben dejar trabajar en ustedes. El problema es que con frecuencia sofocamos al Espíritu Santo, principalmente con nuestro pecado, haciendo nuestra voluntad. ¿Y por qué se sofoca? Porque Dios respeta nuestra libertad. Y si no lo sofoco, Él te va a transformar. Te va a dar las actitudes, los sentimientos de Jesucristo, hasta llegar a un punto en donde solo podrás decir,
yo ya no soy quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. El día que yo pueda decir eso, dice don Enrique, ese día soy verdaderamente feliz. Entonces, a manera de introducción, todas las charlas que vimos, los primeros 6, si no tienen como centro la oración, de poco sirve, ¿verdad? Habíamos visto cuando explicamos la ascética o la ascesis, que es importante para esta batalla contra los propios demonios y todo, que don Enrique Suárez dice que alguien que tiene ascética pero no mística, y la oración es parte de la mística, no estamos hablando de misticismo ni éxtasis, la mística es la relación personal con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, eh, pues el ascético, el que tiene ascesis, es un cuerpo fornido, musculoso, pero sin alma, un cadáver. Entonces, esto que da vida, el alma que le da sentido a todo lo que hemos visto en las 6 charlas primeras, don Enrique Suárez dice clave la oración. Pero para entender la oración, hay que entender que la base de la oración y de cualquier práctica cristiana es estar enfocados en Jesús. Parecería como muy obvio, pero desafortunadamente yo les puedo decir que no es tan obvio. Hay gente católica que ve la fe católica desde otro tipo de perspectiva, en cosas buenas, pero que son secundarias. Lo importante el católico, diría Benedicto XVI, dice, uno no empieza a ser católico, uno no comienza la fe por una decisión ética, moral, no, sino por un encuentro con una persona viva, que es Cristo. Dice don Enrique Suárez que en el conocimiento de mis demonios, en la batalla con esos demonios en el desierto, en el permanecer durante la lucha, en la práctica de la ascesis, todo, absolutamente todo, tiene que estar mirando hacia Jesús. Es decir, que si alguien no está funcionando el conocimiento de sus propios demonios, de sí mismo y todo eso, clave, posiblemente no está mirando a Jesús. Que si la batalla en el desierto no está dando para adelante, clave, no estás viendo a Jesús. Que si no estás permaneciendo en la batalla, clave, no estás viendo a Jesús. Que si la ascética, pues sí la estás llevando y todo eso, pero está hueca, no estás viendo a Jesús. Todo tiene que estar mirando a Jesús, dice don Enrique Suárez. Y dice textualmente don Enrique Suárez, algunos se asustan de la muerte, pero yo cuando me recuerdo que la muerte es el paso para estar con Él, la muerte se ve de una forma diferente, de forma positiva, serena, madura. La clave es tener pasión por Jesús. Por eso tengo mucho temor de esos libros de autoayuda, o lo que le llamamos el coaching, ¿verdad? Y estas son palabras textuales traducidas del portugués al español que he hecho de don Enrique Suárez. Por eso tengo mucho temor de esos libros de autoayuda, porque la meta debe ser ir a Jesús. Como ya les conté cuando me dijeron que por qué llevaba sotana negra y no blanca cuando yo soy mensajero de la paz, pero es que si yo no soy mensajero de la paz, yo soy mensajero de Cristo. Mi compromiso no es con la paz, mi compromiso es con Jesús. Es Jesús, que ahora sí, después Él, quien me manda a hablar de paz. Pero incluso en eso, no olvidemos también que Él dijo, no he venido a traer la paz, mas la espada. Es decir, no es una paz cualquiera, esa paz de Jesús. No es una justicia tampoco cualquiera, la justicia de Jesús. A mí no me interesa cimentar nada que no sea en Jesús. O sea, poner cimientos, nada, absolutamente nada. Ni tu sexualidad, ni tu dinero, ni tus proyectos. O sea, don Enrique Suárez dice, la clave del católico es no cimentar nada si no es en Jesús, ¿no? Dice, a mí no me interesa cimentar nada que no sea en Jesús. Que, que no nos encante nada más, porque solo en Él todo tiene sentido. Sin Él, nada es suficiente. Y sigue siendo don Enrique Suárez, nuestro camino no debe ser un camino esotérico,
de autoconocimiento y de autoayuda. La meta es conocer a Jesús y llevar con Él una relación auténtica y sincera. Repito nuevamente esto de Benedicto XVI, porque ahora mismo se está dando mucho este fenómeno de muchos católicos que creen que son cada vez más católicos porque conocen a Santo Tomás de Aquino, la escolástica católica, porque saben la doctrina y todo está bien, ¿eh? En eso no hay problema. Pero el núcleo de la fe no es eso, no es el conocimiento de Dios, sino es la relación con ese Dios vivo. Y puede pasar, parecería que no, pero puede pasar una persona que conozca teológicamente a Jesús, pero no tenga relación personal con él. Entonces, dice don Enrique Suárez, nuestro camino no debe ser un camino esotérico, de autoconocimiento, de autoayuda, o podremos decir de coaching, ¿verdad? La meta es conocer a Jesús y llevar con él una relación auténtica y sincera. Sí, y déjenme hacer un paréntesis, porque ahorita hay mucho coaching y de superación y todo esto que mete cosas de la Biblia y todo eso, puro pretexto, es un accesorio, ¿verdad? Porque al final es tus metas, es al fin, tú que te sientes bien, que de hecho apártate de la gente que te da mala vibra, porque lo que importa es que tú estés enfocado en tus metas y que tú seas feliz y todo. Cuando vamos a ponerlo de manera estricta para que se puedan, digo, de manera poética, para que se pueda entender esto. Evidentemente Dios quiere nuestra felicidad, pero alguien católico tendría que decir, mi meta es Jesús. Y si a Jesús se le pega la gana que yo no fuera feliz, soy contento con no ser feliz. Jesús quiere que tenga ciertos proyectos que son buenos, que inclusive ayudan a los demás y todo esto. Pero si a Jesús se le pega la gana que yo no haga eso, o sea, mi felicidad es en todo adherirme a lo que Jesús quiere. Si Jesús no lo quiere, por muy bueno que sea, yo no lo quiero. Que ya lo decía San Vicente de Paúl, ¿verdad? Decía San Vicente de Paúl, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Para el católico no basta hacer el bien. El católico tiene que desear el bien que Dios quiere. Entonces, repito por tercera vez, dice don Enrique Suárez, nuestro camino no debe ser un camino esotérico, de autoconocimiento o de autoayuda. La meta es conocer a Jesús y hasta ahí pueden entrar los teólogos que conocen y toda la cosa. Pero ahí viene la cosa que les puede faltar, ¿eh? Y llevar con él una relación auténtica y sincera. Sigue diciendo don Enrique Suárez, nuestra mirada debe estar enfocada en Jesús y mantenerse en él, porque no hay amor, porque no hay mayor ciencia que la de Jesús. Miren, pueden ustedes encontrar personas analfabetas, pero que vivieron enfocados en Jesús y son personas sabias, libres, felices, integradas, porque hicieron de Cristo el sentido de su existencia. Y don Enrique Suárez, por ejemplo, menciona varios casos. Por ejemplo, San Pablo, cuando dice todo lo considero, bueno, esta me encanta. Yo sé que algunos se rascan las vestiduras y así es directamente del griego. Algunos dicen, traducen, yo todo lo considero basura por tal de ganar a Cristo. Pero en el griego, textualmente, lo que significa es estiércol, caca. San Pablo está diciendo, todo lo considero caca, mierda, estiércol, a causa de Cristo. Dice, oye, lo estoy santificando. Ojalá que pronto sea santo don Enrique Suárez, ¿eh? Pero dice don Enrique Suárez, Pablo, vean, lo dice de una manera tan bonita, poética, hasta poética. Dice, Pablo, San Pablo, se despojó de Pablo para encontrar a Pablo en Jesús y a la manera de Jesús. Para los que están apuntando, es una de las, de escribir, ¿verdad? Sentencias que nos deberían de quedar grabadas en la cabeza y evidentemente aplicárnosla poco a poco. San Pablo, se despojó de Pablo para encontrar a Pablo en Jesús a la manera de Jesús. Porque ni siquiera el católico tiene que vivir para, como te dicen en el coaching, quiero ser la mejor versión de mí mismo. El católico tendría que decir, no, yo quiero ser la versión que Cristo quiera. Aunque no sea la mejor,
Pero ¿cómo Dios no querrá que tú seas la mejor versión posible? En sus misterios queda. Digo, se oye muy bonito, ¿ah? Y tienes que ser la mejor versión de ti mismo. No, 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 no. El católico dice, yo no quiero ser ni siquiera la mejor versión de mí mismo. Yo quiero ser la versión que Cristo quiere que sea. Y si esa no es la mejor para el mundo, para los otros, ni para mí mismo, yo quiero ser la versión que Cristo quiere que sea. Última vez, repito esta de don Enrique Suárez. San Pablo se despojó de Pablo para encontrar a Pablo en Jesús y a la manera de Jesús. Entonces, aquí les digo, repetimos el organigrama básicamente de todas las charlas que hemos llevado, nos invita a conocer nuestros demonios, a darles batalla en el desierto, a perseverar en el combate, a perseverar en el combate mediante una ascética o una ascesis. Pero todo esto, repito, no tiene nada de sentido si no se tiene oración. Y entonces don Enrique Suárez empieza a diferenciar entre oración, meditación y reflexión. Tres cosas que a veces las mezclamos. De hecho, yo las mezclaba, ¿eh? Como si fueran lo mismo. Pero no es lo mismo orar, meditar y reflexionar. ¿Qué nos explica don Enrique Suárez? Reflexionar, dice, reflexionar es pensar en los temas de la vida, de la existencia. Es una cosa muy buena. Hasta un ateo puede hacerlo. Ahí tienen a los filósofos ateos. Porque al final, reflexionar es no querer que la vida simplemente se me pase. Por eso se busca el sentido de las cosas, se busca mejorar. Es el intento de entender las cosas con profundidad. ¿Es importante eso? Desde luego que es importante. ¿Es una cosa religiosa? No, no es una cosa religiosa. Es una cosa humana. Buena, pero humana. ¿El cristiano debe reflexionar? Claro que debe, pero eso aún no es oración. Entonces, primero describe por qué la reflexión no es oración. Es buena, la pueden hacer hasta los ateos, ¿verdad? Y el mismo cristiano lo tiene que hacer, preguntarse por la razón de las cosas y todo esto, perfecto, ¿verdad? Que la vida no pase así nada más en vano, ¿ah? Pero hay que tener claro que eso todavía no es oración. Reflexionar no es tener oración. Y esto lo digo porque también muchos me escriben, por ejemplo, en mi momento de oración, puedo, reflexionar sobre la vida y todo eso en la capilla del Santísimo, tú puedes hacerlo. Pero ¿estás orando estrictamente hablando? No. Estrictamente hablando, no. Que no se me descargue esto, permítanme. Ok. Entonces, reflexionar no es orar. Pasa a la parte de la meditación. Y antes de leerle lo que don Enrique Suárez, lo que traduce del portugués al español de don Enrique, les tengo que decir que en esto, desafortunadamente, yo creo que si todavía a don Enrique lo tuviéramos entre nosotros, también diría de que hoy es bien triste que no podamos hablar. Yo al menos no tengo, si hablo de meditar, tengo que empezar a hacer una introducción. ¿Por qué? Porque automáticamente la gente hoy piensa meditar como una cuestión de yoga, de budismo, de ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O sea, se han robado de alguna manera la palabra en este sentido, a lo menos en las culturas cristianas, pero antes no era así, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de meditación cristiana. Esto es importante, ¿ok? Dice don Enrique Suárez. Ahora bien, tenemos la meditación. Claro, la meditación cristiana, que es reflexionar, pero a la luz de Dios. Es, por ejemplo, reflexionar en el amor de Dios, sobre el pecado, sobre el sentido de la vida, pero todo a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios. La meditación ya necesita que creas, que tengas fe. Pues vamos a hacer un trabajo así como de imaginación.
Reflexionar, ¿qué es? Por ejemplo, si tú vas a la capilla del Santísimo y el rato que estás ahí estás reflexionando sobre el sentido de la vida, de las cosas, en que estás gastando tu tiempo, etcétera. ¿Estás orando? No. ¿Estás meditando? No. Ahora, si estás en la capilla del Santísimo reflexionando de la vida, del sentido de las cosas y de todo esto, a la luz de Dios, ya estás leyendo la palabra de Dios y entonces agarras ese pedacito y empiezas a cuestionarte, ¿verdad? Ah, mira, el sentido de la vida, de acuerdo a mi razón, llegaba a una conclusión, pero de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra, me dice otra cosa. De acuerdo a mi sola razón, el amor tiene estas características. Entro a la Sagrada Escritura y ya tiene otra cosa. ¿Eh? Entonces, en este sentido, el, el, la meditación es una reflexión, pero vamos a decir así, bautizada. Bautizada. Si estás reflexionando, estás orando, no. Si estás meditando, estás orando, no. Entonces, ¿qué es oración? Dice don Enrique Suárez. La oración es dialogar con Dios. En la meditación, piensas en Dios y en las cosas de Dios. En la oración, hablo con Dios. En la meditación, pienso Él. En la oración, pienso tú. Está usando los pronombres, ¿verdad? Cuando tú estás meditando cristianamente, repito, tú estás diciendo, Él me ama mucho, Él hizo las cosas, ¿verdad? Y vas meditando, ¿verdad? En la oración es, Señor, tú has hecho las cosas, tú ya le estás hablando, ¿verdad? Por eso no es lo mismo reflexionar, meditar y orar. Entonces dice don Enrique Suárez, en la meditación pienso Él, en la oración pienso tú. En la meditación pienso en que Dios es amor. En la oración le digo, tú me amas y yo te amo. O sea, en la meditación puedes pensar cuánto nos ama Dios, cuánto Él ha hecho por nosotros. En la oración le digo, Señor, tú me amas, yo te amo. Ya es un diálogo personal, ¿verdad? Vamos a entrar entonces a esta parte de la oración ya de manera más profunda. Dice don Enrique Suárez, la ascesis, que repito, no voy a explicar porque son las charlas pasadas, la ascesis hace ganar batallas, pero solo la oración es capaz de curar. Porque en la batalla va a haber muchas heridas, porque traes heridas antes inclusive de batallar, desde el vientre materno, ¿eh? Agarramos todo lo bueno y lo malo. ¿Eh? Entonces, aquí don Enrique Suárez pone una cuestión clave, que la ascesis, por eso no tiene sentido sin oración, porque la ascesis te puede hacer ganar batallas, pero nunca será capaz de curar, nunca será capaz de sanar. Dice don Enrique Suárez que, por ejemplo, los padres del desierto eran algunos muy rústicos, inclusive eh, por ahí sabían leer un poquito, ¿ah? Pero eran unas personas profundamente orantes. O sea, no se santificaron tanto por cuestiones teológicas y todo eso, ¿ah? Sino porque ser profundamente orantes. De hecho, explica que una vez un monje de estos muy rústicos del desierto solo tenía un libro que era el de los evangelios y lo terminó regalando. Entonces el discípulo más joven de él le dijo que ¿por qué hacía eso? Y el monje le dijo que precisamente en los evangelios decía que diera todo lo que tenía. Y pues, ¿qué era todo lo que tenía? Pues ya nomás lo que le quedaba era el evangelio, entonces lo regaló. Lo habíamos visto en las charlas pasadas, ¿verdad? Que hay personas muy desprendidas, por ejemplo, en cuestiones materiales, pero vemos que todavía están apegadas porque no, esta reliquia del pedacito de tela del Padre Pío es así que no te la puedo dar, ¿verdad? Pues te quedarás con cosas muy santas, pero sigues apegado a cosas materiales.
Te puedo regalar, mira, mi reloj y todo eso, pero esta Biblia no, o sea, tiene un significado tan profundo para mí, me ha ayudado tanto. Pues qué bonito, listo, nadie te juzga de eso, pero todavía tienes tu corazón en una cosa material. Y esto solamente se purifica, dice don Enrique Suárez, no solamente con una cesis, sino con una vía de oración, de diálogo personal con el Señor. Por eso este monje del desierto, ya lo único que le quedaba era el librito del Evangelio y lo terminó regalando. Para un joven más joven dijo, pues qué estupidez, o sea, de ahí te nutres. Sí, pero es que me nutrí tanto que en el mismo Evangelio me dice que me abandone. Así que hasta me voy a despojar hasta del propio libro del Evangelio. ¿Eh? Ah, don Enrique Suárez apunta para que la oración tenga consistencia, sea verdaderamente católica, a vivir constantemente en la presencia de Dios, hacer el ejercicio de la constante presencia de Dios. Él, por ejemplo, dice que, bueno, cuando lo teníamos entre nosotros, generalmente le decía a algún seminarista que lo acompañara, no sé, manejando y todo eso, y siempre rezáramos el rosario, que aunque no estuviéramos pensando en las palabras del Santo Rosario, estamos haciendo el ejercicio de continuamente ponernos en la presencia de Dios. Dice, porque la oración debe estar por encima de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Esto no significa que no sea pensante y que no sea sentimental en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque ustedes ya también me han escuchado decir que, por ejemplo, en eso batallamos más quizá los varones, ¿va? Nos es más fácil ir nutriendo la fe intelectualmente, pero ¿cuántos varones en el día le lanzan un piropo al Señor? Señor, te amo mucho, eres el amor de mi vida. Ay, no, qué cursi, bueno. Diría un amigo sacerdote, el padre Jordi Rivero, dice, eso se agrava más cuando él es un sacerdote o un consagrado. Porque si el sacerdote solamente está amando a Dios intelectualmente y no con sus sentimientos, no con su emotividad, no con sus sentimientos, tarde que temprano esos sentimientos se van a depositar en otra persona. Entonces ya el padrecito ya salió con su domingo 7 o con una, o peor aún, con uno. Entonces es importante, esto lo hablaba mucho, ¿saben quién? Benedicto XVI. El amor más grande es el que se llama amor ágape, que es un amor de ofrenda, ¿verdad? Oblativo. Pero dice, el amor oblativo no debe quitar el amor eros. Y nos da un poquito miedito esa palabra, ¿verdad? Porque de ahí viene erótico. Y desafortunadamente lo erótico se reduce a una cuestión de pasiones, porque el amor eros es pasional, es de sentimientos, es de pasiones. Pero ¿qué dice? Cuando el amor eros se deja, vamos a decir, evangelizar por el amor agape, ahí es una belleza de amor. Porque no solamente te estás ofrendando, sino también estás amando al Señor con tus pasiones, con tus sentimientos, con tu sensibilidad. Estamos claros, hay muchos movimientos que solamente promueven la parte sentimental y eso no sirve, pero es que tampoco sirve mucho simplemente amarlo al Señor en un sentido sacrificial, oblativo, abstracto, intelectual, si no sentimos también el hecho del amarle, ¿va? Entonces, dice la oración, ciertamente tiene que estar por encima de los pensamientos y los sentimientos, no en el sentido de que no lo oremos así, sino que no estar atados a eso. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en donde no te entre nada en la cabeza, estás en un desierto, donde no sientas nada y por eso vas a dejar de orar. Pues desde luego que no. Por esta razón lo dice don Enrique Suárez. Entonces, dice que para empezar a orar hay que entender que la oración tiene la misión de impregnarlo todo, todo. Eh, antier que estaba hablando con el padre Carlos Santillán, le estaba diciendo, estábamos hablando hay un proyecto ahí para mamás embarazadas, de oración de liberación y sanación y todo esto. Y yo les decía de que yo promuevo, por lo general, en las chicas solteras, eh, castas o aunque ya hayan caído, lo que sea, pero que tienen vocación al matrimonio, que hagan
continuamente una oración de consagrar su vientre, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si ni siquiera todavía está embarazada, pero ahí es un santuario y es preferible que lo empieces a consagrar, ¿verdad? Que llegue, cuando se conciba una vida, ya llegue a un lugar, vamos a decir, santificado, ¿verdad? Inclusive esto se lo recomiendo para las mujeres que han abortado también, porque abortaron, su vientre es un cementerio. Se embarazan después, el hermanito va a llegar a la tumba de su hermanito. Eso tiene implicaciones psicológicas, espirituales y todo eso, pero me alargaría, ¿va? Entonces, pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque ¿quién se imagina decir, cuando voy a orar, por ejemplo, una mujer, cuando voy a orar, voy a consagrar mi vientre al Señor? No, 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 al Señor le consagro mi corazón, mi mente, etcétera. No, también conságrale tu vientre. O diría un sacerdote también un poco más atrevido para muchos, que tenía problemas, sobre todo en la cuestión de la sexualidad. Dice, yo empecé por consagrarle mis genitales. Ay, no, el Señor se va a tapar los ojos y, ay, ¿cómo? Sí, Señor, te consagro mis genitales. Porque si no están amparados por tu gracia, aquí está de una, o están contigo o están en contra de ti. Entonces, pues prefiero directamente consagrarte también mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo. Entonces dice don Enrique Suárez que la oración hay que entenderla, que no es una cuestión meramente espiritualista, que tú oras solamente y vas a hablar y dialogar con el Señor así de las cosas así como más abstractas, etéreas, así como casi como si fuera neblina. No, tiene que impregnarlo todo, al punto de que todo lo que haga, dice don Enrique, en el fondo esté la presencia de Jesús. Aunque no hables de Jesús, pero todo lo que haces, todo lo que miras, todo lo que tocas, todo lo que piensas, si alguien escarba, en el fondo está la presencia de Jesús. Esa es la meta de la oración. Que no haya rincón alguno de la existencia humana en donde alguien curioso no escarbe y encuentre a Jesús. En algunas cosas lo van a encontrar porque es muy evidente, ¿no? Porque estoy predicando y hablando de Jesús, ¿no? Pero es que si no ven a Jesús cuando estoy platicando de deporte, cuando estoy platicando de diversiones o de cualquier otra cosa, ahí hay un problema de oración. Porque Jesús tiene que impregnarlo, la oración tiene que impregnar todas las áreas. Dice don Enrique Suárez, creo que era un seminarista, no, un muchacho que quería ser seminarista, o sea, entrar al seminario y todo eso, y que le decía, yo creo que tengo vocación a la vida consagrada y sobre todo contemplativa, monje contemplativo, porque me encanta ver mucho los pajaritos y el cielo. Entonces dice don Enrique Suárez, pues lindo, muy bonito, pero eso no es ser contemplativo. ¿Quién es la persona contemplativa? La que ha impregnado, gracias a la oración, ha impregnado toda su realidad de Jesús. Aunque, repito, aunque exteriormente no siempre se muestra Jesús. Yo puedo estar hablando de otra cosa, pero aquel que escarba esa plática, que esté hablando, no sé, de elotes y de tacos y lo que tú quieras, pero si alguien escarba hasta en esa plática tan sencilla y normal, atrás hay una vida de oración y encuentras la presencia de Jesús en eso. Esa es la meta de la oración, dice. Dice don Enrique Suárez, sin oración, decir que Dios es mi todo es una simple teoría y una mentira. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Y damos testimonio. Dios es mi todo y todo esto. Vamos a ver tu vida de oración. Si no llevas vida de oración, decir que Dios es tu todo, dice don Enrique Suárez, es pura teoría, es mentira. Ahorita me estoy recordando también de una homilía que dio él, que dijo esta una frase más fuerte, dice, el católico que no lleva oración, aunque no lo crea, es un ateo. Creo que está siendo demasiado estricto, se le pasó la mano a don Enrique Suárez, no, piénselo. Si estamos hablando que la oración es la relación personal con Cristo, que es Dios, y no oras y no tienes diálogo, ¿creerás en Él?
O a lo menos creerás que Él está vivo y que es Dios verdadero, porque chance sí crees como una anécdota en tu cabeza, ¿ah? Contemplar, dice don Enrique Suárez, más que pensar en Dios, es unirse a Dios. Ese es el alma contemplativa. El alma contemplativa no es el que ve pajaritos o se le aparece la Virgen, no. Es el que está uniéndose profundamente, todas las áreas de su vida las está uniendo a través de la oración a Dios. Dice don Enrique Suárez, nunca llegará a ser todo mi tiempo oración, que esa es la meta. Si la meta de la oración es que todo sea el fruto de la oración, toda, cualquier área, cualquier cosa, o sea, nunca llegará a ser todo mi tiempo oración si no tengo tiempos serios marcados para la oración. Sin esos tiempos serios, Dios va desapareciendo de mi vida. Es decir, es imposible que toda tu realidad, todo tu pensar, todo tu sentir, todo tu hablar, todo lo que hagas, digas, pienses, hasta dormido, se impregne de Dios si no tienes momentos concretos, establecidos, me gusta el término que él pone, serios, marcados de oración. Que esto yo les decía, aquí estamos hablando de oración personal, porque alguien puede decir, no, yo sí tengo oración porque rezo el rosario con mi mujer, o ya recé en la comunidad o en el grupo, bendito sea. O cuando voy manejando, bendito sea. Todo eso, entre más tengas esta oración, sí, pero aquí estamos hablando de que tiene que haber momentos específicos de oración. Y aquí sí, yo no pongo cargas, cada quien lleva el proceso. Yo a lo menos procuro que al día no sea menos de una hora de oración personal. Ya si le agrego rosario o alguna otra devoción, bendito sea Dios, ¿verdad? Las oraciones que me pueden salir espontáneo cuando voy manejando o caminando, bendito sea Dios. Pero yo no puedo negociar una hora en donde no esté haciendo nada más que atendiéndolo a Él. Es imposible que la vida se impregne de Dios en todas sus áreas si no se tienen momentos concretos de oración. Y cuando no los tenemos, fíjense lo que dice don Enrique Suárez, sin estos tiempos serios va desapareciendo Dios de mi vida. En pocas palabras, dice don Enrique Suárez que la persona sin oración, inclusive al pecado, tarde o temprano, le dejará de decir pecado, que ya estamos hablando de esos que si ya se descuidan, ¿no? Es imposible que tú encuentres una sola persona que relativice el pecado, comenzando por su propio pecado, que sea alma de oración. Es imposible, no se puede. En automático, una persona que empieza a justificar lo no justificable, escárbale y no lleva vida de oración. Aquí es donde entra a los frutos de la oración, ¿no? Quizá para que se nos antoje tomar esto en serio, ¿va? Eh, Primero, por ejemplo, lo pone a nivel civil. Habla de cómo pues hay delincuencia, hay tantos terribles vicios, robos, divorcios, peleas, etcétera. Y dice don Enrique Suárez que la raíz de todos los vicios y pecados en el fondo es la sed de Dios. Tienen una sed de Dios que en vez de llenarla con Dios, por ende con oración, la llenan con un vicio, la llenan con sus pasiones, etcétera. Dice don Enrique Suárez, yo le digo al gobernador, se le dice a un político, ayuden a la iglesia porque ayudarla es ayudarse como ciudad. La fe es una cuestión de necesidad pública, que es por eso que a mí al menos personalmente me gusta diferenciar entre Estado laico y Estado laicista. Hoy por hoy lo que tenemos son estados laicistas, no laicos, no laicos. Y de hecho se ha dicho de paso, el laicismo es un tipo de religiosidad, ¿va? Antirreligiosa, ¿va? Pero tiene más o menos la misma estructura.
Dice don Enrique Suárez, la fe es una cuestión de necesidad pública. Hasta Napoleón terminó suspendiendo su persecución. Ya sabemos que Napoleón persiguió a la iglesia porque dijo, yo puedo gobernar sin Dios, pero no sin religión. Claro que es una forma de hablar cínica, dice don Enrique Suárez, porque la verdadera religión lleva a Dios, pero es una forma en la que Napoleón reconoce la verdad de que delante de la vida, de la muerte, de lo absurdo, o sea, cosas que pasan en cualquier ciudad y país, no existe ciencia ni filosofía que consuele el corazón humano. Solo Dios. Solo saber que soy amado por Él me cura. Por eso, por muchos programas que haya sociales y todo eso, llega un punto en donde la respuesta ya no está en las manos del Estado. Es el encuentro con Dios. Y si un Estado quiere llegar a ese nivel, tiene que ser laico, no laicista. El laicismo le da una patada al aspecto religioso. Entonces, don Enrique Suárez habla de que la oración te va llevando a no querer hacer nada que vaya en contra de Dios y hacer todo junto con Él. Yo en algunos videos he dicho, miren, Latinoamérica todavía podemos decir que el 90% es cristiana. Si no todos católicos, pero cristianos, que creen en Cristo. Que alguien me explique cómo nuestros países en Latinoamérica, teniendo un 90% de creyentes en Cristo, tenemos los índices de corrupción, de violencia, etcétera, etcétera. No hay otra, más que la creencia está de adorno, más que los cristianos decimos creer a Dios, creer en Dios, que Dios inclusive es nuestro todo, pero que es una teoría, es una mentira, porque no somos vidas de oración que impregnan todo. La que siempre les digo, el típico mecánico que te descompone una cosita y todo eso, pero sí, su crucifijo o su virgencita de Guadalupe en su taller. Es decir, la fe pasa a ser hasta una cuestión supersticiosa, ¿no? La oración, dice don Enrique, te va llevando a no querer hacer nada que vaya en contra de Dios. O sea, yo no robo, el católico dice, yo no robo no porque le tenga miedo a la policía. Yo no violo y no asesino porque le tengo miedo a la pena de muerte que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se tiene. Yo no robo, no mato, no violo, no hago esos males porque tengo una relación con Dios y lo menos que quiero es ir en contra de ese Dios al cual amo y me amó primero Él. Y no solamente eso, hacer todo junto con Él. En esta semana publiqué un diseñito que en palabras más, palabras menos decía, eh, la meta del católico no es no pecar. La meta del católico es amar como Cristo ama. Porque desafortunadamente también muchos evangelizadores, su retórica es que le dejan a la gente como decir, ¿sabes qué? Tu meta por lo que tienes que vivir es que no cometas pecados. No, la meta es, porque hay alguna persona que puede llegar a no cometer pecados, pero eso no es igual a estar amando como Jesús ama. De hecho, yo batallo contra mis pecados porque me interesa amar como Jesús ama y el pecado siempre me va a estorbar para amar como Jesús ama. O sea, yo no voy a dejar de pecar porque le tenga miedo al infierno, que evidentemente es una consecuencia del pecado. Yo quiero dejar de pecar porque quiero amar como Jesús ama. Y mientras peque, esto me estorba para amar como Jesús ama. Luego, don Enrique Suárez cita a un padre del desierto que es San Isaac de Nínive, que dice lo siguiente, bellísimo este texto de San Isaac de Nínive. Cuando el Espíritu de Cristo establece su morada en el hombre, éste no puede dejar jamás de orar. O sea, si verdaderamente se instaló Dios en tu vida, no puedes dejar de orar. Dice San Isaac de Nínive, porque el Espíritu no cesa de orar en él. Esté durmiendo o despierto, la oración no se separa de su corazón.
Esté comiendo, bebiendo, trabajando o descansando, el perfume de la oración exhala desde el fondo de su corazón. En ese momento no habrá momento en que termine la oración, porque todo su tiempo será oración. Dice don Enrique Suárez, la oración silenciosa te va llevando a que estés tranquilo, aunque no sepas todo. Es una de las primeras consecuencias de la oración. Dice, Dios lo sabe y eso te basta. ¿Para qué tener una opinión de todo? Dice don Enrique Suárez. Todo está en las manos de Dios. No se trata de desinterés o comodidad, o diríamos en México de valemadrismo. No está diciendo eso, sino de serenidad, de mansedumbre. Se trata de la paz de Cristo. Fruto de la oración eso, ¿eh? Dice don Enrique Suárez, a veces es triste ver obispos y sacerdotes preocupados, por ejemplo, por el crecimiento de las sectas protestantes o por el secularismo. ¿Pero no le preocupa eso, don Enrique? No, porque lo que más importa es orar y dar testimonio de un cristiano verdadero. El resto se lo dejo en manos de Dios. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no lo queremos hacer? Esto de abandonarse de esta manera, porque cuesta trabajo. Mira, hablo por mí, pero creo que se pueden identificar. Muchas veces uno puede estar dando temas, charlas, denunciando el mal y el pecado y todo esto, haciendo apologética para que no se lleven a los católicos, los protestantes, pero en el fondo es el pretexto para precisamente yo no llevar vida de oración ni dar testimonio con mi propia vida. ¿Y por qué? Porque es duro llevar vida de oración, porque es duro testimoniar esa vida de oración. Entonces, ¿qué? Prefiero empezar a hablar de apologética, de denunciar tal pecado, de estar dando charlas, de todo ese tipo de cosas, que todo eso es bueno, pero sin vida de oración y sin dar testimonio de esa vida de oración, hermano, o sea, es un pretexto barato que estamos teniendo, ¿eh? Dice don Enrique Suárez, ¿por qué no lo queremos hacer esto? ¿Por qué preferimos estar preocupados por si se están llevando las sectas a católicos? Porque la vida de oración y de testimonio cuesta más trabajo que eso, que aprenderse versículos de la Biblia y soltárselos al protestante que se quiere engañar al católico, o al secularista, o al libertino, o etcétera, ¿va? Póngale ahí todo. Sigue diciendo don Enrique Suárez, nuestro Señor, esta es una de las cosas más bonitas, ¿eh?, que él dice. Yo sé que muchos evangelizadores se van a rasgar las vestiduras, ¿eh? Porque hoy me van a decir, al escuchar esto, si hoy se está evangelizando así, ¿eh? Ojo con esto. Dice don Enrique Suárez, nuestro Señor nunca dijo que todo el mundo llegaría a ser cristiano. Nuestro Señor lo que quiere es que en todo el mundo haya cristianos de verdad. A mí no me preocupa si las sectas crecen. A mí me preocupa si los católicos testimoniamos lo que tenemos que testimoniar, si lo estamos testimoniando. Que las personas que nos miran puedan encontrar a Jesús, eso es lo que me preocupa. Pero don Enrique, pero si quedamos poquitos, no importa. Lo que importa es que seamos pocos, pero fieles. Nosotros tenemos que ser la sal y la comida no es toda la sal. La sal es ese poquito que da sabor a la comida. El fermento en la masa, hay que decir, el fermento no es la masa. También nuestro Señor nos dice que hay que ser fermento en la masa. Miren lo que estoy haciendo ahora. Esto lo estaba dando un retiro a unos poquitos likes, ¿no? Dice, miren lo que estoy haciendo ahora. Sembrando con poquitos el reino de Dios. De aquí
Y sin ánimo de criticar a los demás, pero es que lo tengo que decir, cuando yo escucho emprendedurismo católico y estrategias de evangelización por internet, ahora que está manejándose todo por ahí, pero antes era en congresos, a ver cómo llenamos el Convention Center de Los Ángeles y todo eso, no está mal, bueno, lo voy a decir ahí, no, no está mal, pero por ahí no va la cosa. A lo menos eso no es católico. Y siendo exigentes hay que decir, eso se lo copiamos a los protestantes. Eso de organizar conciertitos y todo eso, y oraciones y congresos y todo ese tipo de cosas, eso se lo copiamos a los protestantes. Que está bien, ¿eh? Es una cosa que sirve. Pero aquí lo que estamos poniendo es, antes de todo eso había otro tipo de práctica en la Iglesia Católica. Y hoy pareciera que evangelizar se reduce a estrategias. Por eso el Papa Francisco tampoco cae muy bien, porque el Papa Francisco dice, he conocido diócesis que tienen todo, ministerios, todo organizado, todo bien, el organigrama, dice, pero de ahí no salen mártires, porque el mártir rompe cualquier tipo de organigrama y estructura, ¿no? Creemos que la evangelización, hay evangelizadores que hasta se alzan el cuello. No sé, ahorita no sé, no estoy viendo ahorita el canal de YouTube, no sé cuántos están conectados, si estoy transmitiendo aquí por Zoom y bueno, por Instagram. Y evangelizadores, ya somos 3,000 en línea. O sea, ¿de qué se trata? Ya somos 200,000 suscriptores. O sea, ¿de qué se trata? ¿Estamos entendiendo de qué se trata la evangelización verdaderamente católica? O como dicen los cubanos, ya hicimos un arroz con mango, hicimos una mezcladera y ya hasta nos expresamos de acuerdo a los términos del mundo. Y ya realmente estamos compitiendo en marketing con el que hace el marketing de la Coca-Cola o de la Pepsi, etcétera. Inclusive dice don Enrique Suárez que la iglesia que más fruto le dio a San Pablo, que más amó San Pablo, son los filipenses. Y dice, no he empezado ahí en Filipos y todo esto, no pudo empezar en las sinagogas, en donde podía empezar. Empezó con una mujer, Lidia, y ahí en un río. O sea, la iglesia que más fue consuelo de San Pablo, los que les llegó bien el evangelio, todo eso comenzó con una doña, Lidia. Dicen, fíjense, no empezó en el aerópago para ahora los estrategas. No, no, no. Si los vamos a convertir, vamos a hacer ahí y vamos a hacer un meeting afuera del Sanedrín o en el aerópago, etcétera. San Pablo habló ahí, en el aerópago, y donde estaban todos los filósofos y todo eso, y no tuvo el impacto que tuvo en Filipos. Dice don Enrique Suárez. Juntar, esto les va a doler a muchos, pero bueno, yo traduje de portugués al español, ¿eh? O sea, esto sí es literal. Juntar a la gente en un show porque la música es linda y siente bonito, no es cristianismo. El cristianismo verdadero es la adhesión pequeña a nuestro Señor. Ustedes saben cómo he combatido esa idea de tener una iglesia de mucha gente. Si tenemos mucha gente, perfecto. Pero mucha gente a cualquier precio, con cualquier estrategia, no. Por eso, ni siquiera en las fiestas patronales me ven agradeciendo a la gente por venir, que hoy se hace mucho, al menos aquí en Estados Unidos. Gracias por venir, un aplauso a ustedes, un aplauso para el coro, un aplauso, dice. Por eso, ni siquiera en las fiestas patronales, siendo obispo, me ven agradeciendo a la gente por venir. ¿Agradecerles porque vinieron? No. En todo caso, hay que agradecer a Dios que nos recibió. Tenemos muchas cosas cerradas en la cabeza a la hora de evangelizar que están totalmente torcidas. Sí, diciendo don Enrique Suárez. Yo no tengo, por ejemplo, palabras para decirles lo que admiro al Papa Benedicto XVI. Lo vienen calumniando desde que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era un inquisidor, que era un tanque de guerra, que era alguien del oscurantismo. Pero lees sus escritos y no encuentras una palabra en contra de sus críticos. No tiene palabras de dureza.
muy diferente a mi temperamento, dice don Enrique. Entonces te preguntas, ¿cómo ese hombre aguantó tanto chisme sin perder la paz, la serenidad, sin huir? Es que era libre. ¿Y de dónde sacó esa libertad? En el silencio interior. ¿Y dónde encontró eso? En Jesús, en la oración. Como dijo una palabrita, Benedicto XVI, en el cónclave. Gracias, Jesús, por tu amistad. Y dice don Enrique Suárez, solo Jesús y él, Benedicto, saben lo que hay detrás de esas palabras, que son tan sencillitas, si quieren hasta cursis. Gracias, Jesús, por tu amistad. Y se pregunta don Enrique, ¿qué profundidad hay atrás de eso? Solamente lo sabe Jesús y Benedicto. Entonces dice don Enrique Suárez, pobre de aquel que no se desentifica, o sea, no arranca su identidad, desentifica de su propia imagen, porque no soportará la crítica y se vengará de quien lo criticó. Y si tiene autoridad, perseguirá. Sin la oración, nos daremos demasiada importancia a nosotros mismos. Por ejemplo, habla de los políticos, que dice que es curioso, que esa es la tendencia mundana de una vida que no lleva oración. Siempre que llegan, ellos vienen como que va a empezar el país a existir ahora que mandaron, porque todo lo de atrás, ya saben, todo lo de atrás nada más sirve para echarles la culpa. Si ellos no logran algo, es que el anterior, esto es culpa de los de antes. Pone el ejemplo también de sacerdotes cuando son movidos a una nueva parroquia. Dice, es terrible ver sacerdotes sin capacidad de escucha, de valorar a los otros. Empiezan a hacer cambios, pum, 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 en sus cosas como ellos les placen, con muy buena intención, pero se nota que ahí no hay vida de oración. Pone el ejemplo de San Juan Pablo II, una de las personas más activas, el papa que más ha viajado y todo eso. Y dice, él no le arrancaba su momento de adoración delante del Santísimo, su momento de oración. Dice don Enrique Suárez, la oración es la protección contra los elogios y las críticas. Quien ora, los elogios no le hacen perder de vista sus limitaciones. Que eso es lo que pasa cuando te están floreando y todo eso, se te olvida que eres humano. Entonces, quien ora, los elogios no le hacen perder de vista sus limitaciones. Y las críticas no le hacen disminuir su imagen. Quien ha dejado de ser el centro, no tiene miedo de ser limitado. Sabe el justo valor que tiene, ni más ni menos. Sabe lo que es para Dios. Dice de don Enrique, cuando San Pablo dijo, sean imitadores míos como yo soy de Cristo, no era arrogancia. Era el fruto de una libertad interior tan grande, no necesitaban dar con fingimientos. Ya les conté aquella anécdota del abad que fue a acompañar a la elección de la abadesa. Y el abad es un jefe de un monasterio y la abadesa es la jefa de un monasterio. ¿Eh? Y la elegida, la que eligieron, a la monjita que eligieron, dice, y la elegida, cuando la eligieron, dijo, pero es que no soy digna. Ah, entonces vamos a agarrar otra. O sea, una falsa humildad, ¿no? Pero no soy digna. Ah, no eres digna, pues vamos a elegir otra. ¿No? Dice, hasta ahí llegó la falsa humildad, dice don Enrique Suárez. Era puro fingimiento. San Pablo no tenía ese vicio. Y no es que fuera perfecto, sino que olvidando lo que dejó atrás, se lanzaba hacia adelante. Lo que él quería decir es, corran conmigo tras Cristo. Esto es lo que hace la oración. Dice don Enrique Suárez, miren la vida de quienes aparecen en la columna social del periódico. No sé si en todos pasa eso, pero o en las revistas y todo esto, pero generalmente en los periódicos hay una sección social, ¿verdad? Se casó fulanita de tal, pero son siempre generalmente de dedo parado, ¿verdad? Entonces, o fifís les dicen uno de la alta alcurnia, ¿verdad? Dice don Enrique Suárez, miren la vida de quienes aparecen en la columna social del periódico. La vida de sociedad es una vida de apariencias. Es muy triste. Es peor que prostituirse en un burdel. Es la verdad.
Es yo valgo porque los otros dijeron que soy importante. Qué cosa tan triste. Pero es así que funciona el mundo. Funciona con el marketing. Photoshopea la vida. Aquel que ora se libera de esto. Porque solo me importa lo que soy delante de Dios. Quien vive delante de Dios es libre, sereno y feliz. Ciertamente esta frase se dice mucho, sobre todo cuando te critiquen. No me importa, soy lo que soy delante de Dios. ¿Y quién eres delante de Dios? Algunos se quedarían sin respuesta. ¿Por qué? Porque como no llevan vida de oración, no se han enterado, nunca le han preguntado al Señor, Señor, ¿quién soy delante de ti? En este momento, ¿quién soy? ¿Qué soy para ti? O si acaso van a aprender, van a responder alguna cosa teológica o de catecismo, ¿eh? Aquel que ora se libera de todo esto, del marketing, de photoshopear la vida, de simular. Porque solo me importa lo que soy delante de Dios. Quien vive delante de Dios es libre, sereno y feliz. Y aquí termino con esta primera charla. Una frase bonita, linda, hermosa, profunda, de don Enrique Suárez. Dice, quien no ora, ni se sosiega, ni da sosiego. Para quien no entienda lo que significa sosegar, significa pacificarse. Estamos hablando evidentemente no de la paz del mundo, sino de Dios. Quien no ora, podrá hacer yoga, respiración, ¿cómo le llaman ahorita el mentado mindfulness? Puede hacer lo que quiera y guste, pero eso no trae la paz de Cristo. Te traerá la paz del mundo, la paz sensible, etcétera, ¿no? Para estar verdaderamente pacificado, sosegado, no hay otra, dice don Enrique Suárez. Quien no ora, ni se sosiega, ni va a dar sosiego. Tú quieres ver dar consolación, profunda consolación a un alma que está atormentada de tu familia, todo eso, sin ser tú una vida de oración, va a ser imposible. Vas a dar simplemente anestesias, caramelitos para que se le pase un poquito. Los que verdaderamente sosiegan, calman, pacifican, consuelan a profundidad las almas, son las personas de oración. Bueno, vamos a terminar aquí. De hecho, se interrumpió aquí lo de live. Parece que no está hoy con muy buena conexión. Me apareció varios mensajitos ahorita. Espero que se quede y si no, a lo bueno que lo estoy grabando. Vamos a dejarlo aquí. Esta primera, vamos a dar, son las 5:54, vamos a dar unos 10 minutitos, o sea, como 6:05 más o menos, hora de California, y vamos a la segunda charla. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.